Hola Xavi, Hola David. qué bien, qué bien. Volvemos a estar aquí una semana más, un día más, hablando de cosas que nos interesan, de cosas que nos gustan y que además creemos que pueden ser interesantes para todos los que nos escuchan. Y hoy vamos a hablar de las lecciones que sacamos de la entrevista que realicé hace unas semanas con Anabel González, que es psiquiatra y experta en distintos temas, porque durante la entrevista tocamos temas tanto de apego, como de consolidación de las emociones, de regulación emocional, como de EMDR, como de trastorno disociativo. Muchos temas tocamos y los vamos a analizar uno a uno para ver qué lecciones nos deja esta entrevista. Si quieres, Xavi, arranca, dispara tú con una primera idea que encuentres interesante. Bueno, el primer tema que toca Anabel es el tema del apego, ¿no? Y la pregunta que me hacía es, ¿qué apego tiene David? ¿Y qué apego tengo yo, no? Ella distingue entre cuatro tipos de apego. Bueno, distingue entre el apego seguro y el apego inseguro. Básicamente dice que la mayoría de la gente, el 60% de la gente tiene apego seguro, pero que hay un 40% que fruto de su vida familiar y de su vida personal no han desarrollado un apego seguro y entonces están en el mundo de los apegos inseguros. Y dentro del mundo de los apegos inseguros hay de tres tipos. Hay el ansioso ambivalente, que ahora no me acuerdo cómo lo llama ella, ¿no? Que es este de dependencia emocional, de no poder desapegarte de la persona y de la ansiedad de estar en la relación a la persona. El distanciante, que otros llaman el evitativo, que es aquel que de pequeñito, para que no le hicieran daño, dijo, yo no necesito a nadie, yo no voy a sentir y no voy a permitir que nunca nadie me haga daño. Y por tanto puso un muro y por tanto no es capaz de abrazar, de sentir, de vibrar, de emocionarse de estas cosas porque coge distancia por seguridad, ¿no? Y después habla del desorganizado, que ya es el caótico, es el que pierde absolutamente, que normalmente es gente muy controladora. Y al final lo que dice es, el apego seguro te da una garantía de vida, ¿no? El apego seguro es una protección delante de cualquier cosa que te pueda pasar en la vida y especialmente en las relaciones personales. Y habla, fíjate, a mí me pareció muy interesante ver esa fotografía de la persona que tiene un apego inseguro, como esa persona que no sabe estar sola y es autónoma en el mundo. Y dice, muchos de los músicos que hacen canciones de amor tienen un apego inseguro y dicen, sin ti no soy nada, sin ti me voy a morir. Ese tipo de letras de canciones están denotando que quien las ha escrito posiblemente tiene ese apego inseguro. Me gusta también mucho que hace referencia que una amiga suya le dijo o describió a los seres humanos, digamos, hombres y mujeres, como fetos extrauterinos cuando somos pequeños y nacemos. Somos fetos en el vientre de la madre, pero una vez nacemos seguimos siendo fetos extrauterinos porque necesitamos muchos años para desarrollarnos y coger esa autonomía. Y esto hace que requiramos, necesitemos protección y cuidado de nuestros padres. Y eso es el apego. El apego es que estamos unidos a nuestros progenitores, aquellos que se encargan de nosotros o que nos cuidan, para que nos den protección. Y cuando no lo recibimos o no lo recibimos de una manera sana, de la manera que debería ser, pues es cuando se generan todos estos apegos que no son sanos, llegando al extremo del desorganizado, que es el que después incluso puede generar problemas ya mentales más serios y más profundos. A mí la otra idea que me gusta en este arranque cuando habla de apego es que muchas personas van con la foto del príncipe azul y de alguna manera van mirando a su alrededor buscando el príncipe azul, proyectan aquello que ellas o ellos quieren encontrar en los demás y en lugar de aceptar a las personas que tienen enfrente, lo que hacen es ver al príncipe azul o querer el príncipe azul. Y por lo tanto, querer cambiar a las personas. Y no hablo solo de la pareja sentimental, que también, sino puede ser los hijos, puede ser el trabajo. Es esa idea de querer tener una imagen en tu cabeza y querer que el mundo sea de esa manera. Y obviamente eso pues crea mucha frustración,
porque el mundo no es tan perfecto y tan maravilloso, el mundo no es como tú quieras que sea. Y esas personas pues tienen que aprender a relacionarse en el mundo, tienen que aprender a relacionarse con el mundo de una manera más realista, ver las personas de una manera más realista y las situaciones de una manera más realista. Sí, y para acabar con esto del apego, lo que también me pareció muy interesante es esta idea de que la búsqueda normalmente de los apegos opuestos para contrastar tu manera de ser. Es decir, tendemos a buscar el que es contrario a nosotros. Por ejemplo, esto se ve mucho entre el apego ansioso y el evitativo. El evitativo es el que le cuesta decir yo siento, el que le cuesta abrazar, y el ansioso es el que, el que tiene que aprender a soltar, ¿no? Entonces es curioso que los evitativos buscan ansiosos ambivalentes porque les dan esta parte de emoción y les dan esta parte de tal, y los ansiosos ambivalentes buscan precisamente al que es más tranquilo y al que les aprende a soltar, ¿no? Entonces ahí, si eso funciona bien, se refuerzan entre ellos, pero al mismo tiempo también hay mucho riesgo de que ahí salten chispas, ¿no? Porque el ansioso quiere más y el otro quiere menos entonces, bueno, pues ahí se puede generar una dinámica muy negativa, ¿no? Yo también le preguntaba, oye, si somos de un apego determinado, un tipo, tenemos un apego determinado, ¿lo podemos cambiar? Y decía, hombre, pues claro, todo es cambiable en esta vida, lo que pasa es que cuesta mucho, porque es un patrón muy interiorizado desde que somos pequeños, pero el primer paso, decía, es darse cuenta, como muchas otras cosas de transformación personal, primero te tienes que dar cuenta de cómo eres y después hacer un largo camino para poder cambiar un camino de paso a paso y de constancia. Y me gustaba porque ponía el ejemplo de parte de ese camino es explorar aquello con lo que no te sientes cómodo. Y si tienes un apego distanciante, pues igual tienes que empezar a dar abrazos, ¿no? Y hay muchas personas que consiguen dar ese paso teniendo un apego distanciante con sus padres en casa. Nunca hemos sido de abrazos, dicen, no nos hemos abrazado nunca, pero en cambio ya cuando tienen hijos empiezan a explorar esto de dar abrazos a los hijos y se empiezan a transformar porque somos seres moldeables, aunque seamos mayores, y podemos ir cambiando y moviéndonos hacia un apego más seguro, que es el que a todos nos gustaría tener. Xavi, si quieres, abrimos la segunda parte de la entrevista, que era el tema de regulación emocional, y lanzo una primera idea aquí en la que ella apuntaba la diferencia clara, según ella, entre control y regulación. Es decir, no hablemos de control emocional porque eso no es bueno. Control entendido como reprimir las emociones, como quererlas controlar, no expresarlas. Eso puede estar bien para algún momento puntual, pero lo que tenemos que hacer es, me sale en inglés, embrace, ¿no? Abrazar nuestras emociones, aceptar nuestras emociones, expresarlas, conectarnos con esas emociones y si acaso entonces, aprender a regularlas, porque igual las estamos expresando de una manera la que no nos gusta y tenemos que aprender a cómo regular esas emociones para que podamos funcionar mejor en el mundo. Sí, yo incluso ella dice, oye, control y emociones son dos palabras que se llevan mal. Habla de regulación emocional, pero después dice, no es regulación, es cuidado de las emociones. Y dice, y ahí es el proceso de autoaceptación, de realismo y de aceptar tus emociones, todas las que tienes. Y también me cuido cuando estoy mal. Ella dice, aceptar quién eres. Por ejemplo, me resonó mucho que dijo, por ejemplo, ser despistado. Yo soy muy despistado, ¿no? Entonces, si tú no aceptas las emociones que llevan el ser despistado y si te empiezas es decir, si empieza, hay mucha gente que te empieza a criticar entonces ahí
ser despistado pasan a ser dos problemas. Igual que cuando ser triste pasa a ser dos problemas si te resistes a la emoción, ¿no? Entonces, es la emoción y después el no estar a gusto con la emoción. Entonces, tienes ahí dos problemas a resolver. Por tanto, mucho mejor aceptar quién eres y aceptar lo que sientes y aceptar cómo eres y cuidarte cuando estás mal, ¿no? Y parte de ese cuidado es ir con cuidado, valga aquí el juego de palabras, ir con cuidado con esta voz interior que tenemos todos o muchas personas tienen, que nos puede dar mucha caña, que es muy crítica y que a veces nos dice cosas tan feas como tú no vales nada, no sirves, eres un desastre, es normal que no quieran estar contigo, cosas vaya, muy fuertes que tú no te atreverías a decirle a un amigo tuyo. Por lo tanto, aquí es aprender a callar esa voz y a quererte a ti mismo y aceptar aquello que eres. Incluso ella también apunta de que nos podemos observar, es muy bueno observarse y a veces dices, ostras, no soporto estar triste o llevo muy mal enfadarme porque no te enfadas bien o lo paso fatal cuando la gente discute a mi alrededor. ¿Qué te está diciendo esto? ¿Qué te está invitando a explorar dentro de ti? No huyas de eso, sino acepta que esto es así dentro de ti y, bueno, da unos pasos para explorarlo y quizás para integrarlo en tu manera de ser o saber regular eso que te está sucediendo. Aquí además, di, Xavi, sí, sí, y después lanzo un par de técnicas que comentó que me parecieron muy útiles. Sí, no, en esto que decías, por ejemplo, tú podrías tener una carga genética de depresión, dice, ¿no? O podrías tener inestabilidad en el estado de ánimo, ¿no? Y entonces, si no te lo conoces y no te conoces tu temperamento y un poco tu química y cómo funcionas y cómo regulas tus emociones, pues entonces podrías perfectamente, por ejemplo, si tienes inestabilidad en el estado de ánimo y eres una persona tendiente a la nerviosidad, pues podrías desarrollar ser ciclotímido o una bipolaridad. Y entonces ahí ella es muy práctica, ¿no? Y dice, oye, hay que conocerse cómo funcionas, cómo funcionan tus biorritmos, tus emociones, y muchas veces hay que reajustar incluso con medicamento en algunas situaciones, otras veces pues con terapia es suficiente y tienes en todo momento que hacer un trabajo que ella dice antes, mientras y después de las emociones, ¿no? Antes, pues hay un trabajo de entender bien cómo se producen tus emociones y adelantarte, ¿no? Pone el ejemplo este de la conversación absurda con la misma persona que la tienes 5 veces seguidas, ¿no? Y entonces ahí son pensamientos que generan emociones en formato de ventilador o de cascada, ¿no? Y entonces, pues bueno, si ya lo sabes, pues no vuelvas a comentar eso con tu padre o con tu pareja, ya sabes a dónde te va a llevar, ¿no? Por tanto, no entres, regúlate, aprende a saber en todo momento cómo funciona tu emocionalidad y tus emociones y por tanto, trabájalo, ¿no? Sí, y yo quiero subrayar este ejemplo que acabas de poner, ¿no? Porque para mí había dos técnicas muy concretas, dos tips muy prácticos que podemos aplicar nosotros y quien nos esté viendo. Y una de ellas es el no tener ciertas conversaciones con ciertas personas, porque a veces decimos, oye, con mi hermano siempre me engancho en lo mismo. Pero cada vez que hay una cena de familia, vuelvo a sacar el tema y me vuelvo a enganchar en la conversación, sea de política, de religión, de hockey, de fútbol, de lo que sea. Nos enganchamos continuamente. Y esto es un ejemplo con mi hermano, pero es que puede pasar con muchas personas que sabemos que nos enganchamos. ¿Para qué vamos a sacar esa conversación si sabemos que nos va a sentar mal, que después le vamos a estar dando vueltas, que no va a ser bueno, sano, no nos va a producir, no nos va a traer nada bueno, ¿no? Por lo tanto, es prevenir lo que va a suceder y ser inteligente ahí y decir, mira, no voy a hablar de este tema. A mí me recuerda mucho al chiste aquel, creo que era de Eugenio, que decía, ostras, se te ve muy joven. ¿Cómo es? Dice, bueno, porque no discuto. Dice, hombre, no será por eso. Dice, pues no será por eso. Pues no entres en ciertas conversaciones si no te van a traer nada bueno. Y la otra técnica es el no darle vueltas
a lo mismo. A veces nos ha pasado algo que, bueno, nos han puesto una multa por decir una cosa tonta o nos han despedido, bueno, eso ya quizás ya es de más calado, pero nos han pasado cosas en la vida y lo que hacemos es irlo contando continuamente con todas las personas con las que hablamos. Y está bien a contarlo quizás al principio para deshacer ese nudo emocional que a veces llevamos dentro, para aclarar nuestras ideas, para sentirnos apoyados por nuestros amigos, pero llega un momento que ya no tiene sentido darle más vueltas. Y en cambio, seguimos y seguimos y seguimos. Aprendamos a parar y a hablar un poquito de eso que nos preocupa o que nos duele, pero ya basta. Y llega un momento que hablemos de otras cosas, ¿no? Por lo tanto, parar de darle vueltas a ciertos temas. Fíjate que cuando hablábamos del estrés en otra de las conversaciones, hablábamos del ventilador, que es lo mismo, ¿no? Y en otra conversación hablábamos de los pensamientos en cascada, ¿no? Y al final es a la que entras en un pensamiento que genera unas emociones y te quedas ahí porque lo vas comentando, porque le vas dando vueltas, porque lo quieres resolver y tal, pues te quedas ahí obsesionado, ¿no? Después ella nos entra en los dos otros mundos finales, David, que es en el tema de cómo tratar los traumas y nos apunta esta técnica tan innovadora que básicamente es lidiar con los traumas con el movimiento de los ojos, ¿no? Y a través de mover los ojos. Explícanos un poco qué es esto, David. Bueno, ahora parece que sea yo el experto, pero bueno, nada, es un tema creo interesante y que tengo varias personas cercanas que han hecho esta terapia y me han contado que les ha funcionado bien. Y es una terapia, efectivamente, decías tú, orientada al trauma, a abordar el trauma. Y el trauma, escrito o explicado como esa experiencia que hemos vivido, que ha sido muy intensa y que nuestro cerebro no ha podido procesar, no ha podido integrar y por lo tanto ha quedado por ahí flotando. ¿Y eso cómo lo sabemos? Pues porque nos genera un dolor o un malestar, estamos pensando en ello de manera repetitiva durante quizás muchos meses, incluso soñamos con ello. Todo esto son indicadores de que ahí hay algo que no hemos sabido procesar y que no hemos sabido integrar. Y esta terapia, la EMDR, lo que hace, tú apuntabas, ¿no? Con estos movimientos oculares, que la idea está sacada del sueño REM, que sabemos que cuando soñamos hay una fase del sueño que los ojos se mueven muy rápidos y parece que ese movimiento de los ojos rápidos sirve para procesar emociones. Por la noche, el sueño nos sirve para procesar emociones que hemos tenido el día antes, no traumas, ya digo, sino en general, pues emociones que hemos vivido durante el día antes y consolidamos ciertos recuerdos. Pues con esta idea se creó esta terapia MDR y se ve que ese movimiento ocular lo que hace es activa el sistema parasimpático, que lo que hace pues, es relajarte, baja la actividad de la amígdala, que es esta parte del cerebro que está en el centro de las emociones, sobre todo de las emociones negativas, y por lo tanto el bajar la actividad de la amígdala calma esas emociones negativas, y además activa ciertas áreas asociativas, que permite, por lo tanto, reprocesar ese recuerdo que es traumático para nosotros. Y la técnica consiste, sin entrar mucho en los detalles, pero consiste en tocar el recuerdo, traer a la memoria el recuerdo traumático y después alejarte de él y hacer una serie de ejercicios. Y después volver a tocar el recuerdo y eso permite que lo vayas reconectando con otras partes, que lo vayas asociando con otras partes de tu memoria de una manera más integrada, más coherente y más en positivo. Y ella lo diferencia, hay otras terapias, esta no es la única para trabajar traumas y hay otra terapia que ella dice que es la de exposición, que también está funcionando muy bien, pero que funciona distinto porque la de exposición es aquella de meterte 100% en la experiencia traumática y quedarte allí, pasándolo mal al principio, pero después se activa un proceso mental, cognitivo, que es el de habituación. Estás pasándolo mal, pero te habitúas y ya a partir de ese momento ya no lo pasas tan mal. Pero esa sería otra terapia distinta. En cualquier caso, dice, si alguien tiene un trauma, lo que se ha visto es que las terapias que realmente funcionan son las que abordan el trauma, no son las que te escapan y lo quieren esconder, hacer psicoanálisis para ver de dónde viene eso. No, no, hay que enfrentarse a ese trauma, sea con la MDR, sea con la terapia de exposición o con alguna otra que existe. Sí, lo más interesante de esto también
apuntando esto último que dices, David, es, es decir, y hemos hecho también algún audio de esto, ¿no? Las terapias con evidencia científica. Y cada tipo de trastorno tiene un tipo de terapias que tienen evidencia científica, las evidence-based. Entonces, ¿qué pasa en psicología? En psicología pasa a menudo que cualquier cosa que tenemos nos vamos a tratar con una terapia que no funciona. Y entonces, pues vas al psicoanalista o vas porque vamos al psicólogo que conocemos y no hacemos el esfuerzo de entender cuál es nuestro diagnóstico y si en este caso, por ejemplo, tenemos un trauma, pues aplicar las terapias que verdaderamente funcionan para el trauma, ¿no? Que son estas dos que comentabas, ¿no? La de exposición o la MDR, ¿no? Y por tanto, emplazo mucho a la gente que tenga algún tema psicológico que primero piense bien. Yo, por ejemplo, ahora tengo una amiga muy buena que tiene trastorno límite de la personalidad, ¿no? Un principio de trastorno. Pues bueno, pues hay una terapia que es la dialéctica conductual, que es muy específica, que sirve específicamente para el trastorno límite de la personalidad, ¿no? Y si aplicas otro tipo de terapias, otro tipo de enfoques, yo qué sé, retiros espirituales o cosas así, no vas a conseguir los resultados que consigues con la terapia que tiene evidencia para funcionar con lo que tienes, ¿no? David, lo último que comenta ella es sobre el trastorno disociativo, que a mí me encanta llamarle, pero ya no se le puede llamar así, se ve, al menos en el, en el manual de psiquiatría ya no se le puede llamar trastorno de personalidades múltiples, ¿eh? Se le llama trastorno disociativo, ¿no? ¿Qué nos cuenta ahí ella, David? Bueno, ella efectivamente dice que no son personalidades múltiples, no se llama así porque realmente lo que está sucediendo dentro de la persona que lo sufre o que tiene esta enfermedad no es que haya distintas personalidades, sino en realidad es que no se está integrando todos esos aspectos de tu personalidad. Ella comentaba que ella es experta, referente español, incluso yo diría mundial, de este tema, y dice que tienen muchos pacientes que cuando llegan a su consulta le empiezan a explicar una situación y dice, hice esto y dije aquello, dice, pero bueno, ese no soy yo, ese no soy yo. ¿Por qué? Porque no se identifican con eso que estaban haciendo, que estaban diciendo. No es que lo dijeran y les supiera mal, no, no, es que no se identifican, ese no soy yo. Y de hecho, esto da nombre a su libro, el libro que tiene sobre trastornos disociativos, lo ha titulado No soy yo, precisamente por esto. Y claro, y esto viene de que, vuelvo a decir, no integramos, no tenemos una identidad, o esas personas no tienen una identidad coherente e integrada. Y en muchos casos viene de ese apego desorganizado del que hablábamos antes. Has tenido un padre con el que te relacionabas de una manera no sana y X, que igual no te daba amor, no te protegía, una madre que te gritaba, que tenía rabia, que... Bueno, has tenido como referentes distintos que te han obligado quizás a actuar de maneras distintas, pero que no están integradas entre ellas. Y eso hace que dentro de ti pues haya maneras de funcionar distintas. Ella, por ejemplo, ponía el ejemplo del rechazo a la rabia, ¿no? Igual tengo rechazo a la rabia y cuando me enfado, pues reacciono de unas maneras de las que casi no soy ni consciente, ¿no? En definitiva, bueno, estas personas tienen que hacer este trabajo de poder integrar todas estas partes de sí. Para mí lo interesante es, bueno, las personas que tienen el problema pues tienen que ir a un psiquiatra a tratar porque esto es un problema serio, grave, profundo, pero claro, yo le preguntaba, las personas que somos sanas, relativamente sanas y funcionales en el mundo, ¿qué tenemos que aprender de eso, ¿no? Y aquí quizás sí que el juego este de los personajes, no hablemos de personalidades múltiples, pero sí de distintos personajes que tenemos dentro nuestro y que nos hablan, aquí quizás sí que sirve un poquito más, ¿no? Ella me decía, a ver, las personas sanas tienen que aceptar todo eso que viven, que tienen dentro, todas esas partes de ellas, que algunas, como todos, pues, algunas nos gustan más, otras nos gustan menos, pero las tenemos que aceptar todas y desde la aceptación, si acaso, empezar a trabajarlas y a evolucionar, porque somos seres que podemos cambiar y podemos evolucionar.
No sé si tú destacas alguna idea ahí, Xavi, de esta parte de la... Bueno, de la manera como lo contaba, me empezaba a preguntar, ¿no? Y veía que había como diferentes niveles, ¿no? Y ella hablaba, bueno, primero hay el nivel clásico en psicología de tú con tu sombra, ¿no? Y cuando el inconsciente te domina, ¿no? Y a veces no eres consciente de tu inconsciente, ¿no? Pero eso es una parte, ¿no? Después ella hablaba también de que todos tenemos diferentes partes, por ejemplo, el que va al fútbol o el que está en casa con la familia pero que en el fondo somos los mismos, ¿no? Es decir, y este es un nivel más bajo, ¿no? De decir, oye, tenemos partes, somos diferentes según las situaciones, pero no dejamos de ser los mismos, ¿no? Entonces ahí después ya hay un nivel un poco más alto, que es cuando las partes ya casi no casan. Ya cuesta ver que seas el mismo, ¿no? Ya es gente profundamente contradictoria, que por ejemplo es muy habitual en relaciones tóxicas, ¿no? De gente que cambia de registro de una manera muy salvaje y que verdaderamente parece que sean dos personas completamente diferentes, ¿no? Y ya, ya podríamos ir a un nivel aún ya absoluto y total, que es cuando ya hay una disociación completa de tu yo, ¿no? Es decir, y eso pasa muchas veces en personas que han tenido traumas muy profundos en la infancia. Ella comenta, pues con padres ultra contradictorios, que haga que tú eres capaz de crear dos yos diferentes. Es decir, tienes dos yos diferentes. Que esto no lo comenta ella, pero yo lo he leído, ¿no? De que incluso en los sueños, pues cambias de yo y no eres el mismo yo y puedes estar con diferentes yos en función de tu persona, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues eso implica que hay diferentes niveles. Cada nivel es más grave, y cada nivel requiere de mucha más integración y de mucho más trabajo, ¿no? Para las personas sanas, para mí la reflexión que dejo, al menos a mí me resulta interesante, es este que decía de los distintos personajes que viven dentro nuestro. Tú decías, ¿no? Cuando vamos al fútbol o cuando vamos en coche, pues que nos mostramos una parte distinta de nosotros, a veces gritando, insultando a algunas personas, ¿no? Tenemos distintos personajes y tenemos un personaje, cada uno es distinto, pero un personaje igual más controlador, más ordenado, otro más fiestero. Yo tengo un buen amigo pues que tiene dos personajes muy fuertes, uno que es el responsable de empresario, de éxito, de emprendedor, pero por la noche se transforma y es fiestero, sale de fiesta y bueno, de lo que se trata es de conocer estos personajes, estas fuerzas, esas motivaciones, que los personajes vienen de esas motivaciones interiores, ¿no? De entender esos personajes que tienes y de permitir que se expresen en la medida que te permitan funcionar bien por el mundo y que no te hagan mal, ¿no? Pero darles salida, no reprimirlos, sino aceptarlos a todos y darles salida. Y ese creo que es el ejercicio, el trabajo que tenemos que hacer las personas sanas y que podemos, por suerte, funcionar con cierta normalidad por el mundo, ¿no? No, yo aspiro a que algún día salga el David de verdad aquí, no este personaje que hace ver de que es de una manera y que para nada es el David que yo me he encontrado en determinadas situaciones. Pero bueno, eso ya lo dejamos para un podcast posterior. Pues nada más, David, ha sido un placer compartir este ratito contigo. Lo mismo digo, creo que esta conversación nos deja, o la entrevista con Anabel nos deja algunas ideas interesantes. Yo destaco una, no sé si quieres destacar tú una también para cerrar, pero para mí es la regulación emocional, porque creo que es algo que nos afecta a todos. Y tenemos, yo al final de la entrevista le preguntaba, oye, ¿qué es ser feliz para ti? Y bueno, me daba una definición muy práctica en el sentido de, bueno, ser feliz quizás es saber gestionar esos momentos en los que no eres tan feliz o las cosas no te van tan bien, ¿no? Buscar ese bienestar emocional. Y creo que esa es la reflexión con la que me quedo de observémonos y aprendamos a regularnos emocionalmente para poder tener unas emociones más estables y que nos sean más sanas, querernos más, cuidarnos más. Yo quizá una cosa que no hemos comentado, que ahora estaba pensando, es el tema del amor, ¿no? Que en un momento dado también lo comentamos y verdaderamente la reflexión sobre el apego es cómo te relacionas tú con el amor, ¿no?
Y en función de cómo te relacionas con el amor y las relaciones de amor con la pareja, con tus hijos, en tu empresa, con tus amigos, en el fondo te van a mostrar el sentimiento de amor y cómo te relacionas, el tipo de apego que tú tienes. Y en función de las relaciones que generas, verás realmente el tipo de apego que tú tienes incorporado dentro, ¿no? Genial, Xavi. Pues ahora sí, cerramos aquí. Hasta la próxima y con ganas de tener más conversaciones como estas. Un abrazo, David. Chao.